Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. Ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia El dibujo, un hecho gráfico que se hace en el hacer mismo, a cargo del especialista Juan Rodrigo Garcés. Un cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Juan Rodrigo Garcés González. Soy maestro en artes plásticas y también soy especialista en pedagogía didáctica, con más de 4 años de experiencia en el mundo de la ilustración, el diseño y el arte. Y el día de hoy voy a presentarles mi ponencia, El dibujo, un hecho gráfico que se hace en el hacer mismo, para compartir con ustedes todos los resultados de esta investigación y procurando dar más claridades con respecto a este apasionante tema. A modo de introducción, lo que se busca con la presente ponencia es indagar sobre las metodologías educativas aplicadas a la enseñanza de la técnica del dibujo, pero también sobre las particularidades de esta técnica y de este arte. Y el segundo motivo es, una vez entendido bien el dibujo, abordar cuáles son las mejores formas de transmitirlo. Eso quiere decir abordar la parte educativa, todas las didácticas que existen, cuáles se están aplicando más o menos actualmente, por qué se caracterizan y cuál es la diferencia entre enseñar el dibujo en el ámbito escolar y enseñarlo en el ámbito de las bellas artes o del diseño gráfico, que es como el contexto particular del área. Al tener todo este mapa global acerca del dibujo, la finalidad es dar lineamientos generales a tener en cuenta a la hora de impartir procesos educativos con esta técnica para todos los ámbitos de ser posible. Vamos a abordar la primera temática, que se llama la enseñanza del dibujo entre enfoques y perspectivas. Entonces aquí vamos a hacer claridad en dos situaciones. La primera es que la enseñanza del dibujo está presente en dos áreas. La primera es el área de la escolaridad, que es la realidad que viven todos los maestros al día en el aula. Y la segunda es la enseñanza del dibujo en el área particular de las artes plásticas, bellas artes, diseño o artes gráficas. El dibujo en el ámbito escolar. Primero que nada, tenemos que delimitar cuál es el ámbito escolar, porque la institución escuela es un cuerpo muy grande. Se podría dar los orígenes modernos de la escuela con el surgimiento de las primeras academias o de los primeros institutos en Prusia o en Francia, muy influenciados por las propuestas didácticas de Comenio. Pero en el caso colombiano hay una gran influencia desde la propuesta anglosajona en el desarrollo de las materias, de las competencias, que es la llamada propuesta del currículo educativo, que es la división de la educación por saberes y la selección cuidadosa de los saberes de acuerdo a las etapas de desarrollo de las edades e intelectuales de los estudiantes. Revisando los estatutos del Ministerio de Educación, una de las materias que tienen los estudiantes desde la educación primaria hasta la educación secundaria es la denominada artística. Y el objetivo de esa materia, más que el desarrollo o el aprendizaje de las técnicas, que esa es como la propuesta curricular, realmente va más a que los estudiantes tengan las experiencias de arte desde la producción y desde el consumo cultural. Entonces, el objetivo de una buena clase artística es justamente pasar por todas las expresiones, que son muchas. Solo del arte visual podemos hablar
del dibujo, la pintura, de la escultura, siendo como los tres más accesibles. Podemos entrar incluso, aunque eso ya sea más como las artes dramáticas, elementos del teatro, elementos de la danza, elementos de el video, por ejemplo, que es algo que no se ha explotado tanto, pero que está teniendo un auge muy reciente, más con la accesibilidad que los celulares nos dan para esta herramienta. La fotografía también es otro elemento muy importante. Y también están las expresiones musicales, está justamente el aprendizaje como de las características folclóricas de cada región, de cada pueblo, lo que particulariza como cada sociedad, aunque es una exploración que también se hace de la mano de las ciencias sociales. Pero entonces, como vemos, el dibujo es simplemente un elemento técnico a aprender entre muchos que hacen parte de un currículo muy amplio que son las artes plásticas. Pero el dibujo tiene otra particularidad, que es su transversalidad. En el campo escolar, el dibujo es un acompañamiento a uno de los muchos saberes que han de adquirir los estudiantes. Las aplicaciones del dibujo en el ámbito escolar no se reducen únicamente a las propuestas curriculares de la educación artística. El dibujo es una técnica transversal y especialmente durante los procesos de educación primaria, el dibujo está muy presente en el acompañamiento de otras propuestas curriculares, llámese la matemática, los sociales, el inglés, la ética, la religión. Especialmente en las primeras etapas de la infancia está supremamente presente. Incluso algunos psicólogos, como Van Dyck, por ejemplo, hablan en la parte educativa de cómo el dibujo es un puente a la expresión visual que se facilita para los más chicos, justamente porque estos o apenas se están desarrollando o todavía no poseen las competencias escriturales. Y hacer las asociaciones visuales por medio del dibujo facilita mucho más su proceso de adquisición de conocimientos. Es normal que en muchos ejercicios donde haya que memorizar eventos, nombres, regiones, algo de geografía, las técnicas desde el dibujo sirvan como un gran apoyo, en contraste a, por ejemplo, copiar y hacer alguna lista de algo, llámese de fechas, lugares, por ejemplo. En la educación secundaria, esto cambia, en el sentido de que ya las competencias escriturales han sido desarrolladas por el chico. Entonces, las aplicaciones del dibujo en la escuela se vuelven algo más propio del ámbito curricular de la educación artística. En la básica secundaria, el área de la artística empieza a desarrollar a mayor profundidad las técnicas del dibujo, tanto así que en algunos colegios, inclusive en los de corte industrial, se trabaja el área del dibujo técnico, en donde se explora incluso más a profundidad la parte de las proyecciones y de la perspectiva. Aunque no se sepa la técnica precisa del dibujo, se puede dibujar. Esto es lo que diferencia los procesos del dibujo en los procesos escolares, por ejemplo en los procesos profesionales de las academias y los talleres. Aquí lo que importa es el acto de dibujar, más que los resultados o los cánones técnicos o académicos a los que se tenga que ajustar. Aquí lo principal es aprovechar este medio como un puente a la expresividad desde lo visual de parte de los estudiantes. Entonces, como vemos, en todo este corpus de lo que llamamos la educación escolar, ya como vemos así de parte del Ministerio de Educación, todo lo que es esta división curricular, independiente que hay unas casillas específicas, la característica del dibujo en esta área es que es transversal a las materias, es un apoyo al aprendizaje, incluso en el bachillerato es un apoyo que se puede continuar, porque a pesar de que los estudiantes ya tienen competencias escriturales, reforzar las áreas de estudio a través de procesos que involucren la observación, el ojo o la coordinación mano-ojo, esto normalmente lo que hace es ayudar a sentar mejor los conocimientos. Por el contrario, la enseñanza del dibujo
en la educación de arte, de la Academia de Arte, de la Academia de Diseño o de Bellas Artes, responde más al desarrollo de una técnica en busca de propender, desarrollar objetos de arte, objetos de diseño. Entonces acá, aunque en el dibujo siempre está muy presente, utilizarlo como un puente a la expresividad de las personas, ya se sabe con antelación cuál es el resultado que se quiere conseguir normalmente. Se quieren desarrollar unos cánones, unas técnicas, ya hay una tradición justamente. Y esto pasa porque la educación del arte no nace tanto en las escuelas, sino que es algo que nace de los talleres de obra, de los talleres de arte, de los talleres de diseño y artesanía. Entonces son casi que competencias laborales lo que se desarrolla acá. Hay una profesionalidad de por medio. Eso es lo que la diferencia de la educación del dibujo en el ámbito educativo escolar. El aprendizaje de la técnica del dibujo en el contexto de las artes plásticas como una cosa en sí no quiere decir que este no sirva de apoyo para otras técnicas de expresión plástica, llámese la pintura o la escultura, la fotografía o el video, por poner unos ejemplos. En este campo, lo que se llama el boceto sirve como una construcción ligera de una técnica para después hacer una finalización, una materialización en otra técnica. Un ejemplo, es normal que cuando se va a hacer un bodegón, si queremos atenernos a algo academicista, primero se haga un dibujo sobre el lienzo. Este nos va a delimitar los espacios, los contornos, los límites de las luces, las interacciones que van a tener entre sí los objetos. ¿Por qué? ¿Qué se busca lograr con esto? Normalmente representaciones más realistas, más complejas, representaciones que respondan un poco a los estándares puestos por los grandes maestros de la historia del arte, que requieren de mucha disciplina, de mucha práctica, de estudio del cuerpo humano, a la hora de pintar paisajes, del estudio de las perspectivas y las proyecciones. Entonces, este oficio, a pesar de que está basado en la expresión, tiene un componente supremamente práctico. La grafía, las huellas de nuestro pensamiento sobre el papel. En este apartado vamos a hablar de la relación del dibujo y la escritura. Y esto lo hacemos por una razón, y es que esta es la historia misma del dibujo, la de los objetos gráficos, que según la acepción griega de la palabra, los grafos es todo aquello que se marca sobre una superficie. Un ejemplo lo podemos encontrar en las cuevas de los Cos, Altamira, e incluso en algunas expresiones prehispánicas como las piedras de Aipé en Huila. Estas son las primeras manifestaciones en forma de dibujos, en forma de imágenes de animales que expresa el hombre. Muchas de esas expresiones, muchas de esas imágenes evolucionarán hasta convertirse en pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Los pictogramas son dibujos que se convierten en símbolos que se empiezan a asociar con animales, con lugares, con nombres, con personas. Esos pictogramas evolucionarán hasta los fonogramas, que ya son los símbolos que representan sonidos. ¿Qué sonidos? Normalmente los sonidos que componen nuestra propia oralidad. Y aquí ya empezamos a hablar del alfabeto. Como vemos, el dibujo da origen a la escritura, pero a pesar de ello los procesos siguen siendo los mismos. Finalmente hablamos de líneas marcadas sobre superficies que transmiten o imágenes en el caso del dibujo o signos en el caso de la escritura. Una última diferencia a remarcar, porque esto lo vamos a tratar más adelante, a pesar de que la escritura y el dibujo son medios que se transmiten a través de líneas, en su definición más simple, el dibujo es observado en relación a algo que ya hemos observado. Si yo dibujo una silla, yo tengo dos opciones. Yo puedo retrotraerme a mis ideas de sillas, o si en el dibujo está plasmado un tipo de silla que yo no he observado, para mí es tan válida como ver la silla que el artista ha observado. Es un medio transmisor de imagen supremamente efectivo, a diferencia de la lectura, que recuerden que es un código.
Y cuando uno escribe, nosotros no observamos palabras, nosotros las leemos, las decodificamos. Es bueno tener esas dos diferencias en claro. Fundamentalmente, el dibujo es un trabajo representativo a base de líneas para representar o para crear imágenes. Eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, de la escritura. Eso es lo que lo diferencia de la pintura, que también representa imágenes, pero lo hace a través de la mancha. Y eso es lo que le da un campo particular dentro de las muchas técnicas de las artes plásticas. Esa es la particularidad técnica del dibujo. Y hay que tenerlo muy presente, estamos hablando de líneas. A continuación, vamos a ahondar sobre las etapas de su proceso. Recordando que el dibujo es un oficio, es una obra. Como todo oficio tiene momentos o etapas procesales. Normalmente todo tiene un antes, un durante y un después. Aquí el acto es dibujar, o sea, hacer una representación con líneas. Estas etapas yo las divido a través de 3 nombres que refieren a conceptos o a literatura que se ha desarrollado. El proceso previo se refiere a la sintaxis de la imagen. El proceso intermedio, mientras que estamos trabajando, es la praxis visual. Y el tercer concepto, que es el hecho gráfico. Entonces, a continuación, vamos a entrar a profundizar en cada una de esas etapas del dibujo. La sintaxis de la imagen es un libro de la autora estadounidense Dondis Adondis, que en su publicación original y en su idioma se llama A Primer of Visual Literacy, o la alfabetidad visual, que es el concepto que acuñan los anglosajones. Esta autora reúne una tradición de conceptos presentes en las tradiciones académicas profesionales de las artes, pero más recientemente del diseño gráfico. La sintaxis de la imagen no solo aplica al dibujo, sino que aplica a todas las técnicas de representación visual, aplica a la pintura, aplica a la escultura, aplica a la arquitectura, que tiene mucha importancia en su desarrollo. ¿Por qué la sintaxis de la imagen sirve para tantos procesos? Porque esta nos ayuda a entender la construcción de imágenes como si de un proceso de lenguaje escrito se tratara. Hablamos de la recuperación de las formas retóricas, hablamos del entendimiento de las imágenes, así como son las palabras, que se pueden componer, recomponer y reconstruir. Y lo que busca fundamentalmente es que las imágenes tengan tanta claridad que prácticamente puedan ser leídos. Eso es algo que en la ocasión del dibujo se viene haciendo desde hace años, y es un arte que se llamaba composición. ¿Cómo compongo todo lo que voy a poner, retratos, paisajes, de manera en que sea clara para el espectador? Este es el verdadero reto del dibujo antes de dibujar. Tener esa seguridad, tener planeación, facilita mucho los procesos del dibujo. Ahora vamos a pasar a la denominada praxis visual. La praxis visual es un concepto que aparece dentro de los textos de un autor español que se llama Juan José Molina, el cual es un pilar básico en cuanto a las reflexiones teóricas que se han dado al dibujo. Para entender la praxis visual hay que entender las diferencias entre praxis y práctica. ¿Cuáles son esas diferencias? La praxis es el hacer puro, pero la práctica es el hacer reflexionado y que continuamente cambia o evoluciona. En el caso del dibujo, la praxis visual refiere a un campo de técnicas que se han desarrollado a lo largo de los años con el objetivo de lograr mejores representaciones.
Técnicas como los cánones anatómicos, como la perspectiva, las proyecciones, técnicas del dibujo existen muchos. Pero, analizándolo más críticamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mejores representaciones? Y hay que hacer una pequeña salvedad a este punto. Hay que entender, hablamos de una tradición europea que mayoritariamente ha buscado el mayor realismo en la representación de la imagen, especialmente hasta antes del siglo XIX, con la invención de la cámara. Pero aquí es donde nos debemos referir al maestro Enrique Dussel. El maestro comenta que cada sociedad tiene sus formas de belleza y sus formas de virtuosismo, y en base a esos estándares cada sociedad ha desarrollado sus técnicas precisas de representación. ¿Qué podemos ver? Toda técnica evoluciona, todo artista constantemente está evolucionando. Hay un corpus acumulado, hay un conocimiento acumulado, y yo como artista en mi ejercicio constantemente estoy aplicando esas técnicas y las estoy modificando y las estoy adaptando a mis necesidades. Y en el momento en que yo tenga que enseñar, enseñaré esa tradición, pero enseñaré todo aquello que se me ha hecho particular, porque ahí es donde mi praxis es consciente. Toda esa es la praxis visual, todo ese acumulado de conocimientos profesionales, todo ese acumulado de conocimientos personales y del ejercicio. Entonces, no solo al estudiante se le enseñan todas estas técnicas precisas de representación desde el dibujo, sino que también se le tiene que enseñar al estudiante a ser absolutamente consciente de su propio ejercicio para que logre adaptarlo a sus necesidades, a sus intereses, a sus objetivos. Ese es el aprendizaje que se hace con la praxis, es el ejercicio, es el durante. A esto es a lo que se refiere un poquito el maestro Juan José Molina. Y a continuación, y para finalizar estas etapas del dibujo, el hecho gráfico. El hecho gráfico, el dibujo después del dibujo. Ahora bien, el hecho gráfico se refiere al resultado que queda después de haber realizado la acción. Este término es también acuñado por el autor anteriormente mencionado, Juan José Gómez Molina, porque él, para referirse a la praxis visual, tiene un término diferente, que es el durante, y una vez que tiene el resultado, él llama esto el hecho gráfico. ¿Por qué lo llama así? Si yo estoy dibujando con la intención de hacer una obra de arte, el resultado es una obra de arte. Y si yo estoy dibujando con el resultado de tener un boceto o un diseño, pues el resultado va a ser un boceto o un diseño. Lo que pasa es que el dibujo, como todo proceso, tiene unos pasos a seguir, pero no nos asegura alcanzar unos resultados. Y esto es muy común en todos los procesos de creación, que hace que, aunque tenemos una meta fijada, durante el proceso se nos revele otras imágenes. Entonces el hecho gráfico es una forma más general de referirse al resultado que queda después de haber hecho un proceso de dibujo. ¿Esto por qué? El dibujo hace parte de la vida cotidiana y no todo corresponde a la profesionalidad. Ese es el hecho gráfico, cuando el dibujo deja de ser una acción y es una cosa aparte y ya es una imagen y pasa a construir y a formar cultura. En este punto es importante establecer las diferencias entre lo que llamamos la formación y la instrucción. La instrucción es el ejercicio educativo donde se enseñan pasos y se enseña a seguir pasos. La formación, por el contrario, va a todo lo que tiene que ver con el ser, su capacidad de decisión ética, su autonomía crítica. Y a esto es a lo que se quiere avanzar en términos de la educación desde el dibujo. En este punto lo que buscamos es brindar orientaciones didácticas generales que ayuden a sacarle el máximo provecho a los procesos educativos desde el dibujo. No basta
con enseñar correctamente los pasos para hacer representaciones. Es necesario también enseñar teoría, y es necesario que esta teoría y estas técnicas enseñadas sirvan para educar a un ser que se exprese de manera sana, que pueda expresarse de manera autónoma y crítica. La finalidad de este trabajo es dar breves orientaciones didácticas para llevar a cabo ejercicios de dibujo enriquecedores con sus estudiantes. La primera es aprender a diferenciar el dibujo en su campo disciplinar, lo cual se traduce en que debemos entender el dibujo como algo particular que merece su propia disciplina, su propio estudio y sus propias exigencias. La segunda sería: el dibujo se aprende haciendo. Fundamentalmente, el dibujo como arte, como oficio y como saber hacer, requiere la acción constante para dominarlo, dado que es un conocimiento de índole práctico. La práctica se mejora con la repetición constante y consciente. No solo es la práctica mecánica propia de los ejercicios instructivos, sino que en la medida en que se hace la práctica, se debe ejercer la autoconciencia de qué es lo que se está haciendo. Otra instrucción sería: la teoría es el fundamento de la práctica. Hay que reconocer el dibujo como parte de un campo disciplinar más grande que se llaman las artes plásticas, artes visuales o bellas artes. Otra disposición a tener en cuenta es las técnicas y las aplicaciones correctas del dibujo para permitir una adecuada comunicación visual. El dibujo pertenece a unas tradiciones gráficas que tienen unas exigencias, y es bueno estar al día con lo que se espera de una buena imagen. Y las últimas dos, ya para cerrar este ciclo, y las más importantes: emplear el dibujo para leer las realidades. El dibujo es una herramienta importante que nos permite retratar y comprender toda la iconografía de nuestras comunidades, y así entendernos parte de una cultura y de unas tradiciones. Y la más importante, la última: aplicar técnicas que posibiliten la propia expresión. Una vez que el estudiante domina el dibujo en todas sus facetas teóricas y prácticas, lo último es buscar su propia expresión, su propio estilo, sus propias temáticas, sus propios intereses, y utilizar esta maravillosa técnica como vehículo para su propia expresión. Ya finalmente, y para terminar esta presentación, agradecer muy especialmente a este espacio que se nos brinda en este cuarto simposio regional de educación artística. Agradecer a todos aquellos que están viendo, y agradecer a todos los maestros que a lo largo de mis procesos formativos me han formado, me han ayudado, y gracias a ellos en gran parte es que he podido llegar a este trabajo. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia El arte, las artesanías y su aporte a la educación, a cargo del magíster Félix Enrique Doria. Buenos días, grato saludo a todos los asistentes a este cuarto simposio regional de educación artística. En esta mañana les voy a presentar la ponencia que tiene como título El arte, las artesanías y su aporte a la educación, presentada por el magíster Félix Doria López. A lo largo de la historia se han realizado muchas discusiones en torno al arte y las artesanías, las cuales son de vital importancia para comprender las relaciones existentes entre estos conceptos y su aplicabilidad en el ámbito educativo actual. Desde épocas ancestrales, el hombre inició con la creación de herramientas y utensilios que les servían
para su desenvolvimiento cotidiano. Luego de ello, se expresó de formas diversas, dejando vestigios de su transcurrir por el mundo. Según lo plantea Acha, son variantes históricas de un mismo fenómeno sociocultural que es el arte. Pertenecen pues a distintas épocas o modos viejos de producción artística que aún subsisten, a su vez coexisten con nuevos y son prolongaciones de los modelos de producción material. Desde entonces, teóricos, filósofos e historiadores han generado la discusión sobre qué debe ser arte y qué no, realizando disgregaciones y clasificaciones que tuvieron validez en cada periodo de tiempo para el cual fueron diseñadas, separando así el arte puro del arte aplicado. Todas estas manifestaciones de la antigüedad, consideradas oficios, unos con más estatus que otros, van a cambiar su percepción desde el inicio del Renacimiento, pues antes del Renacimiento se les consideraba a estos artífices, artesanos, que estaban al servicio de una persona que dirigía y dictaba qué había que hacer o realizarse en el taller. Solo hacia el siglo XVIII se efectúa la división de las bellas artes, realizada por Charles Bateus, en la cual excluyó el grupo de las artes a las artesanías y la ciencia. En los periodos siguientes, los artistas, en busca de esa autonomía, efectuaron diversos cambios en la forma de crear y transmitir el arte, pero solo a finales del siglo XIX luego de varios cambios socioculturales y al llegar al siglo XX, artistas lograron tan anhelada autonomía con el eslogan "El arte por el arte", que desatará esta vieja discusión entre lo puro y lo aplicado, apareciendo en escena artística un arte elevado o vanguardista, liberado de cualquier influencia externa, independiente de significados. El contenido ha de disolverse tan enteramente en la forma que la obra de arte o de literatura no puede ser reducible en todo o en parte a algo que no sea ella misma, y un arte popular o de masas en el cual la obra de arte es formularia, no única. Con los movimientos antiartes o las vanguardias históricas, Marcel Duchamp destruyó lo que Benjamin definió como el aura de la obra de arte tradicional. Se rompió el estatus estrechando la brecha entre el arte elevado y el arte de masas, al criticar a la institución arte, utilizando elementos de producción seriada e introducirlos en las esferas de ese arte elitista, por el cual habían luchado tanto. De aquí en adelante, el objeto de arte y las artesanías toman un nuevo aire y empiezan a hacerse fuertes en las esferas modernistas del arte, que se tornan incluyentes en todas las manifestaciones artísticas, dando vuelta al origen y lo cultural, olvidando en el periodo de la vanguardia. Las artesanías en las esferas del arte. Dentro de los fenómenos artísticos, desde el inicio de los tiempos, se encuentra que teóricos y filósofos aluden a términos que engloban el arte y las artesanías, artistas y artesanos, los cuales se han encargado de perpetuar en la historia sus narrativas, hechos y acontecimientos de su tiempo, con los cuales se han conocido culturas y civilizaciones antiguas o anteriores a la actual. Las artesanías se encuentran inmersas en el saber y las tradiciones culturales de los pueblos. Son la evidencia viva de ese trasegar por el mundo y que han sobrevivido a los diversos cambios efectuados en el mundo artístico, en manos de campesinos e indígenas que, alejados de las grandes metrópolis, han conservado diversidad de oficios artesanales que dan cuenta de una necesidad creadora para transmitir sus creencias y saberes,
los cuales de forma voluntaria o involuntaria se han visto obligados a ingresar al mundo del intercambio comercial, convirtiéndose entonces sus artesanías en productos de la cultura. Para esta parte del trabajo se definirá artesanía según lo estipulado por el Ministerio de Cultura y el CINIC, el cual establece que las artesanías es la actividad de transformación para la producción de bienes a través de oficios que se lleven a cabo con predominio de la energía humana de trabajo físico y mental, complementado generalmente con herramientas y máquinas relativamente simples, condicionadas por el medio ambiente físico y por el desarrollo histórico. En el caso Colombia, las artesanías, como en cualquier lugar del mundo, son tan perdurables como el hombre que las ha creado y comparten con él igual destino. Desde los más remotos orígenes de la cultura han funcionado dentro de los mecanismos y sistemas sociales, económicos y políticos, los cuales sobreviven por la indisoluble contextura emotiva y creadora del hombre. El trabajo artesanal se ha convertido en una fuente indudable de ingresos para los artesanos que en su gran mayoría son provenientes del campo y en poca medida de las zonas urbanas, encontrando gran variedad de ellas dentro de las que se pueden contar cerámicas, tejidos, tallas y muchas otras, inmersas en las producciones indígenas y campesinas de Colombia, siendo de gran importancia en la preservación de la memoria de los pueblos, puesto que son contenedoras de memoria viva de estos. En este sentido, el Ministerio de Cultura y el CINIC ha etiquetado las artesanías colombianas en 3 tipos, a saber: indígenas, de tradición popular y contemporáneas o neoartesanías, las cuales en la actualidad en su gran mayoría están siendo impulsadas por Artesanías de Colombia, la cual tiene como fin último insertar las artesanías en el mercado capitalista actual. Hoy día, tal y como se entiende el concepto de artesanías en las últimas conformaciones artísticas, han logrado ingresar al dominio del arte, sin perder su esencia, como es el caso, por mencionar un ejemplo de ello, la intervención en el espacio público realizada en el municipio del Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, cuando por iniciativas gubernamentales deciden enaltecer la labor ceramista del pueblo. Es así que el artista y arquitecto José Ignacio Vélez realiza la propuesta para intervenir el espacio arquitectónico de 2 cuadras insignes dentro del comercio de las producciones artesanales de la localidad. En su propuesta, Vélez invita a diversos artistas y a los talleres carmelitanos a participar de este gran proyecto que resalta el acervo ancestral y cultural de la región. En este sentido, el artista loriquero Adriano Ríos no utiliza un objeto artesanal para sus murales, sino que empleó el barro, los saberes, elementos y herramientas, los hornos que utilizaban los artesanos de San Sebastián de Urabá en su producción de ollas, múcuras, tinajas y artesanías para la ejecución de su primer mural llamado Sinú. El arte de masas y el declive de las artesanías. El arte de masas es un fenómeno que se inició con la era de la revolución industrial en Europa. Fue creado con el beneplácito del poder capitalista, una industria que estuviese acorde al modelo de producción de la época. Teóricos como Adorno o Horkheimer esbozan cómo el desarrollo social a través de la industria ha desatado un caos cultural, homogeneizando y masificando el pensamiento que ha arrancado de la humanidad todo impulso creativo, original y autónomo.
Adorno y Horkheimer plantean que la industria promueve una cultura de masas, la cual manifiesta a través de la homogeneización y el sostenimiento de la sociedad. Otros autores como Greenberg denominan esta industria cultural como el arte de masas o kitsch, los cuales conservan una estructura similar en el sentido que son elaborados para la multitud de forma serial produciendo una especie de artificio que engaña o defrauda al conglomerado hasta el punto de estandarizar a la sociedad de consumo. Este desarrollo de la industria generó un caos en el mundo de los artesanos, por cuanto sus pequeños talleres fueron absorbidos por la industria y entonces los artesanos fueron transformados en obreros u operarios de máquinas que producían en serie lo que ellos producían de forma manual y única, aunque se repitieran los modelos. Benavides, en su tesis doctoral El arte naif de Fernando Roche, Primitivismo y discurso en la creación, en medio del discurso que esboza habla de que esa fijación por definir y clasificar las creaciones artísticas han acabado marcando el mundo de las artes y ha sido caldo de cultivo y enfrentamientos a lo largo de la historia. Esto ha sido principalmente polémico en el caso de las artesanías, precisamente porque el límite entre lo que debe considerarse arte y lo que debe entenderse como trabajo de artesano no es fácil de definir en este tipo de manifestaciones. Luego se referencia un esquema que toma de Schiller en su libro La inversión del arte, una historia cultural, para poder entender mejor esta discusión entre artista y artesano, donde antes de la división de los oficios, artistas y artesanos trabajaron en los diversos talleres según el oficio, luego se separaron y los artistas pasaron a ser genios y los artesanos un conocedor con destrezas y reglas para ejecutar el oficio. Adriano Ríos y los artesanos de San Sebastián de Urabá. Adriano Ríos, artista plástico loriquero, luego de su paso por la Facultad de Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, regresa a su natal Lorica, al pueblo de San Sebastián de Urabá, con el ánimo de conocer, aprender y documentar los procesos artesanales que se desarrollan en este corregimiento de Santa Cruz de Lorica. Luego de haber aprendido la técnica cerámica y alfarera de los artesanos de San Sebastián, Ríos realiza una propuesta plástica con la cual reivindica este saber ancestral de estos artífices utilizando todo lo aprendido, talleres, hornos y además el mismo barro extraído de las canteras de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, recreando en sus murales la cerámica en relieve escultórico, íconos de la cultura y la tradición alfarera, resaltando en este sentido la importancia de esta labor en el desarrollo cultural e histórico de Santa Cruz de Lorica. Estos murales, ubicados en el edificio de las 13 columnas, el edificio de la Casa de la Cultura Eugenio Sánchez Cárdenas, son pieza indudable del arte del Caribe colombiano. Ríos se apropia de ese saber adquirido con los artesanos para transformarlo con sus habilidades artísticas. Inmerso en el trabajo histórico narrativo de Ríos se encuentran íconos representativos de la cultura bajosinuana y zenú, la mujer indígena, que hace parte de sus composiciones, la cual ocupa una posición importante dentro del desarrollo social de la comunidad, puesto que en la simbología zenú las mujeres eran como canastos. Mujeres, tejidos de algodón y canastos se relacionaban en una misma simbología, fueron contenedoras de semillas y ofrendas que se depositaban
en los templos, en las tumbas, como símbolo de fertilidad y estabilidad. De igual forma, en cabeza de la mujer estaba el oficio de la elaboración de las artesanías en tejidos y cerámica, las cuales compartían algunos oficios con los hombres y los niños de la familia. En el caso de la cerámica, las labores pesadas como la extracción del barro y la quema de las piezas eran responsabilidad del hombre, como la limpieza del barro correspondía a los pequeños del hogar. Adriano captura la imagen de la mujer alfarera de San Sebastián en fotografías y dibujos y se apoya claramente en la imagen fotográfica que surge como un vestigio, un registro de un instante que brota del presente para luego traducir al lenguaje plástico de relieve escultórico en barro, creando toda una narrativa que da cuenta de este legado ancestral que aún pervive en las manos de los artesanos de San Sebastián de Urabá, reivindicando así una labor de un pueblo valiéndose de la imagen, puesto que, como dice Pardo, pintar es escribir. Y así, con gubias y espátulas, Adriano da forma a los relieves en barro y perpetúa para la historia imaginarios que dan cuenta de ese trasegar cultural y artesanal en el Bajo Sinú, para que como dice Ríos, el olvido no corra más rápido que la historia. Religación de saberes entre el arte y la educación. El arte ocupa un papel importante en la formación de los seres humanos porque potencializa la dimensión creadora de las personas, favoreciendo la educación integral. En Colombia, la Constitución Política de 1991 deja ver la importancia que tiene la educación, el acceso al conocimiento, la ciencia, pero también a los demás valores de la cultura. Y en ese ámbito cultural e histórico, donde el arte logra su mayor expresión. Los trabajos realizados por Piaget, Chomsky, Lévi-Strauss hasta Gardner demuestran cómo la educación artística permite la generación de espacios que favorecen la comprensión de la vida en su complejidad. Investigaciones como las realizadas por Gardner demuestran la importancia de establecer vínculos entre la pedagogía que son vitales para lograr captar las dimensiones del arte en el ámbito educativo. Asimismo, la Ley General de la Educación en 1994 reconoce la relevancia de la educación artística en la formación de los individuos al colocarla como una de las áreas obligatorias y fundamentales en el currículo de todo el país. En 1997, con la promulgación de la Ley 397 de 1997, se establece que la cultura comprende más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones, creencias y se promueve por parte del Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales. El fomento de las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica. En este sentido, se establecen las relaciones existentes entre el arte y la convivencia, aspectos importantes para un país que ha sido conocido mundialmente por su historia de conflicto. Más adelante, el Ministerio de Educación establece los lineamientos para la educación de preescolar, mediante la manera explícita la importancia que tiene la educación estética en la formación de los niños y niñas en los primeros años de escolaridad y como una forma de dar continuidad a estas concepciones de forma integral, dan a conocer los lineamientos para educación artística a tener en cuenta en los niveles de educación básica y media. Pese a lo anterior, la falta de acuerdos que permiten una adecuada articulación de la educación artística en la mayoría de los proyectos educativos institucionales en Colombia pone de manifiesto el trabajo aislado y desarticulado
que en relación al arte se realiza en la mayor parte de las instituciones del país, reduciendo el arte y toda su importancia histórica y cultural al desarrollo de planes de área especificados en el currículo como respuesta a la normatividad expresa en la conformación de las áreas obligatorias del país según la normatividad vigente. Con el deseo de generar una propuesta educativa investigativa que involucre la valoración de la importancia que tiene el arte en la formación de los estudiantes en todos los niveles de educación educativos, la institución educativa Jesús de Nazaret, ubicada en el municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, viene desarrollando desde el año 2008 una propuesta investigativa creada con la intención de salvaguardar el arte, las tradiciones culturales y el folclore dancístico de la región del Bajo Sinú, desde la metodología de investigación, acción, participación. El desarrollo de este proyecto ha permitido la documentación sociocultural y el levantamiento de la historia de sus comunidades enfocadas a datos fundacionales y culturales, lo que dio como resultado una caracterización histórico-cultural del contexto y más adelante la consolidación de la Escuela de Artes Los Monos Arquitectos de Tradiciones, con la que buscamos motivar a los jóvenes de las comunidades estudiantiles de la institución educativa Jesús de Nazaret en el aprendizaje y arraigamiento de las artes en sus diversas manifestaciones y la salvaguarda de la cultura, el folclore y las tradiciones de antaño a través de la investigación. La caracterización histórico y cultural del contexto de la comunidad educativa permitió identificar en primera instancia elementos artesanales de buena manufactura y que son relacionados en la cotidianidad de las familias para su comodidad en el diario vivir. Cada uno de estos elementos está imbricado en la cultura del lugar y da cuenta de ese saber ancestral transmitido por generaciones y que hoy día cobra vigencia en estas comunidades de Santa Cruz de Lorica. Hoy se puede pensar la artesanía en el contexto como una industria cultural que contribuye al fortalecimiento del sector productivo de la región y que gran parte de las familias nazarenas logren consolidar empresas familiares en torno a la manufactura artesanal de sus elementos y utensilios cotidianos, desacralizándolos de su connotación cultural para volverlos objetos de producción seriada y colocándolos en el mercado de la industria cultural. En este sentido, el arte no puede ser visto de manera aislada en el contexto educativo, sino que permea todas las interacciones desde la convivencia escolar, las actividades académicas, los espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, así como también las interacciones fuera de la escuela, que permiten el vínculo entre la educación y la cultura propia de las comunidades, en especial las rurales, en las que hay una potencia de aprendizaje desde el reconocimiento de los saberes ancestrales propios de las comunidades. Finalmente, en este momento se viene también realizando una investigación doctoral denominada Ecología Saber y Saberes Ancestrales para la construcción de identidad en comunidades educativas rurales, liderada por la rectora de esta institución educativa, en la que se pretende dar continuidad a este proceso vinculado de manera directa el trabajo de las comunidades desde la gestión comunitaria del PEI. La disertación relacionada con los planteamientos teóricos abordados en este documento en torno al arte, artesanías y la educación permitió el religaje de saberes relacionados con el arte y las artesanías, así como también el reconocimiento de cómo podemos desde la investigación en la escuela desarrollar acciones que contribuyan al conocimiento de la cultura y a los saberes ancestrales que la conforman, identificando desde el accionar educativo esos elementos que dan cuerpo y esencia a la identidad cultural de una comunidad y que a partir de ese conocimiento se plantea la posibilidad
de diseñar un proyecto de vida sustentado en las tradiciones y los saberes que dan cuenta del acervo cultural imbricado en el contexto de la institución educativa Jesús de Nazaret, lo que nos permite concluir que el arte y las artesanías son un eje articulador en todas las sociedades, ya que dan cuenta de todo un cúmulo de conocimiento imbricado en el saber nato de cada persona o comunidad específica, para este caso la comunidad educativa de la institución educativa Jesús de Nazaret. Es importante el conocimiento del contexto educativo, puesto que permite desarrollar acciones encaminadas al avance de las comunidades, haciéndolas conscientes del potencial que tienen para su crecimiento comunitario y del valor de su conocimiento ancestral, el cual pueden aprovechar para hacer comunidades sostenibles. La educación artística no puede quedarse solo en la organización de un área más del plan de estudio institucional, sino que su radio de acción debe permear todos los aspectos de la formación humana y, por tanto, de la propuesta educativa institucional. El reconocimiento en la escuela de la riqueza artesanal y cultural del contexto en el que se desarrolla la acción educativa permite la valoración de la cultura y la motivación hacia la generación de proyectos productivos que desde la economía naranja favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de los educandos. Al hablar de la educación integral es importante darle el papel representativo que tiene el arte en la formación de los seres humanos. Muchísimas gracias. Los dejo con las referencias de este documento. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.